Bienvenidos a la clase de anatomía de los miembros superiores. Específicamente vamos a hablar de la articulación del codo. Primeramente, decirles que estamos hablando, cuando hablamos de miembros superiores, estamos hablando del esqueleto apendicular. ¿De acuerdo? Luego, acá tenemos una articulación de un codo. En este caso estamos viendo parte del miembro superior izquierdo. Decirles que cuando estamos hablando de esqueleto humano, tenemos que primero posicionarlo tal cual como se ve en nuestro cuerpo. En este caso, la cabeza del húmero debe mirar siempre hacia el eje del cuerpo. Esta sería la posición correcta de nuestro brazo. ¿De acuerdo? Bien, articulación del codo. En esta articulación, primeramente, vamos a decirle que es una articulación. La articulación es la unión móvil de dos o más huesos que permiten justamente el movimiento, ¿verdad? Entre ellos lo que tiene que ver con flexión, extensión, el movimiento de supinación y el movimiento de pronación. ¿Se entiende? Flexión, extensión, suminación en posición de recibir algo y pronación en posición de dar algo. Los huesos se superponen formando una X. Bien, vamos a hablar. Hay tres huesos que participan en la articulación del codo. El primero es el húmero, que sería el hueso más largo ubicado en la parte del brazo. Acá tenemos otro. Este sería un húmero de un miembro derecho. ¿De acuerdo? Es el hueso más largo del brazo, más grande del miembro superior. Luego tenemos otro hueso, en realidad dos, que estarían en la parte del antebrazo. Uno es el radio, que es más corto que el cúbito, que sería el otro hueso, ¿verdad? Que es más largo. El radio está ubicado en la parte, en la región lateral del antebrazo, del lado del pulgar. Y el cúbito está justamente en la región media del antebrazo, del lado del meñique. Bien, una vez que hablamos de esto, repetimos. Acá tenemos un cúbito, acá tenemos un radio y acá tenemos el húmero. ¿Sí? Ahora vamos a hablar concretamente de las articulaciones. Seguimos con el tema de, específicamente ahora, las articulaciones del codo. Tenemos que saber que el húmero, el cúbito y el radio, los tres juntos forman la articulación del codo, que es una articulación doble, tipo bisagra, formada por la unión de estos tres huesos. Primeramente tenemos la cabeza del radio que articula con el cóndilo humeral
Luego, la escotadura del cúbito que articula con la troclea del húmero. ¿Se ve? ¿Se percibe? Dos articulaciones entonces. La de la cabeza del radio, que va a articular con el cóndilo del húmero. Tocamos acá, radio, cóndilo del húmero. Y la de la escotadura troclear del cúbito, que va a articular justamente con el troclea del húmero, que es esta parte que justamente se encaja en lo que tiene que ver la fosa oleocraniana. Si lo vemos de afuera, ¿verdad? Vemos justamente esta parte del cúbito, que es justamente el oleocranión, que se articula con el húmero a través de la fosa oleocraniana. ¿Bien? Luego podemos decir, por eso hablábamos que es doble la articulación, que estos dos huesos del antebrazo, a su vez, van a estar conectados en tres sitios. Un primer sitio que sería unidos a través de un tejido fibroso, conectivo, ancho y plano, que sería la membrana interósea, que va a unir el cúbito con el radio, que actúa a su vez como punto de inserción para algunos tendones, músculos esqueléticos más profundos del antebrazo. Luego tenemos en el extremo proximal y en el extremo distal del radio del cúbito articulaciones directas también. Proximalmente, la cabeza del radio va a articular con la escotadura radial del cúbito. ¿Lo vemos? Cabeza del radio, escotadura radial del cúbito, justamente que permite que gire la cabeza, ese movimiento. Distalmente, a esta articulación la llamamos articulación radiocubital proximal. Distalmente, la cabeza del cúbito articula con la escotadura cubital para el radio. Y a esta articulación la llamamos articulación radiocubital distal. Y por último, tenemos la articulación radiocarpiana, que es justamente el extremo distal del radio, se articula con tres huesos de la muñeca: semilunar, escafoide y trapecio, formando así la articulación radiocarpiana que permite este movimiento del antebrazo con la muñeca. Hasta aquí llegamos con lo que es las articulaciones. Bueno, en cuanto a músculos, por aquí tenemos los músculos bíceps, que sería el primero, es agonista. En el medio encontramos el músculo braquial, que también es agonista. Y por último, el músculo tríceps braquial, que es antagonista. ¿Qué significa? El agonista quiere decir que son los principales músculos del brazo, que son los responsables de los movimientos, y antagonistas son aquellos músculos que se oponen a los movilizadores principales. Volvemos aquí. En el antebrazo se encuentra el músculo braquiorradial, que sería este. Es sinergista. Sinergista son los músculos que ayudan a los movilizadores principales, que sería el bíceps y el braquial.
Cuando realizamos un movimiento existen tres tipos de acciones que se llaman acción concéntrica, cuando el músculo se acorta, acción estática, cuando permanece en el lugar, y acción excéntrica, cuando se alarga. La acción concéntrica, el músculo se acorta. En la acción estática pueden actuar también sin moverse. Cuando esto ocurre genera fuerza, pero su longitud permanece estática, o sea, no cambia. ¿Por qué? Porque el ángulo de la articulación, como vemos aquí, no cambia y permanece en 100 grados. Y la acción excéntrica, los músculos pueden producir fuerza incluso cuando se alargan, cuando hacen este movimiento. Un ejemplo es el bíceps braquial, cuando el codo se extiende para bajar un gran peso. En la conclusión quiere decir que las tres acciones serían la acción concéntrica, cuando el músculo se acorta, la acción estática, cuando el músculo no se mueve, o sea que es invariable porque el ángulo de articulación se mantiene en los 100 grados. Bueno, hasta aquí llegamos con lo que tiene que ver con las articulaciones del codo y los músculos que participan en la articulación. Espero que hayan entendido y que les haya gustado. Muchas gracias.